Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos alumnos, dependiendo de la hora que me estás viendo. Esta es la primera clase virtual que les voy a compartir debido a que estamos teniendo esta dificultad con el virus que ahora ha llegado aquí en el Perú. Pero tenemos que tener mucha fe y pedirle a Dios que esta situación tan complicada pues podamos superarla, y para ello pues necesitamos de las oraciones de cada uno de nosotros. Pido a mis alumnos de sexto grado, que soy tutor de ellos, les pido a ustedes, queridos alumnos, que le dediquen un pequeño tiempo a Dios, al menos 15 minutos, como habíamos mencionado en las clases anteriores. 15 minutos para Dios. Ten ese encuentro con Dios, aunque sea 15 minutos. Y un encuentro con Dios es a través de leer su palabra. Y tú recuerdas que te he dicho que al menos 10 minutos para leer y 5 minutos para reflexionar la palabra. Después de leerlo y reflexionarlo, en esa reflexión pídele por tus padres, por tu mamá, por tu papá, por tu familia, por el bien de todos nosotros. Necesitamos de mucha oración, necesitamos de Dios para que tengamos una vida más llevadera. Pero vamos a seguir continuando y saliendo para adelante a pesar de las diversas circunstancias, de las diversas problemáticas que hay. Y vamos a utilizar el uso de la tecnología para poder brindarte esta clase y puedas entenderlo y puedas comprenderlo, y tienes la ventaja de poder retroceder, escuchar nuevamente la explicación. En el caso de que no hayas entendido, puedes repetirlo nuevamente el video. Y recordemos pues que en la clase anterior, la clase presencial que hemos tenido, estuvimos hablando de los subconjuntos, ¿no? Y dentro de los subconjuntos veíamos también el número de elementos que puede tener un conjunto, ¿no? Y también estábamos hablando del conjunto potencia, que el conjunto potencia vendría a ser pues los subconjuntos. Entonces en la página número 6 del libro habíamos visto que va a depender, para poder hallar los subconjuntos o el número de subconjuntos de un determinado conjunto. Por ejemplo, acá dice, ¿no?, número de elementos del conjunto potencia de A, el número de elementos o los subconjuntos de A. Se puede llamar de dos formas: número de subconjuntos de A o número de elementos del conjunto potencia de A. Si acá fuera B, sería número de subconjuntos de B o número de elementos del conjunto potencia de B. Tiene dos formas de llamarlo. Y esto era una fórmula que lo habíamos hecho, ¿no? Lo descubrimos en la clase, la fórmula. Vamos a recordar un poco. Por ejemplo, este conjunto A, el conjunto A que se muestra, hay un símbolo que es el símbolo vacío o el símbolo nulo. Entonces, si yo veo que aquí el conjunto A tiene este símbolo, significa que tiene 0 elementos. Esta n significa número de elementos de A, significa que este conjunto tiene 0 elementos. En el caso de este conjunto B, tendría
un solo elemento. Por eso solamente pongo 1. Número de elementos de B, hay un elemento. En el caso de C, el número de elementos de C tendrían 3 elementos, ¿no? 4, 5 y 6 son los elementos, habrían 3 elementos. En el D, habrían 2 elementos. Esto lo hicimos la clase anterior. Ustedes lo tienen en su ficha resuelta. Lo hemos hecho juntos, sino que solamente estamos recordando. Por ejemplo, aquí, muchos de ustedes se habían equivocado y pensaban que habían 3 elementos. Pero solamente el conjunto E tiene 2 elementos. El elemento 3 y el elemento 5, 7. Todo esto junto, porque está entre llaves, viene a ser un elemento más. Entonces, habrían solamente 2 elementos. Pongo 2. El elemento 3 y todo esto que está encerrado entre llaves 5, 7 viene a ser un solo elemento. Por eso habría 2. En el conjunto F hay 2 elementos. El 4 y el 4 se repite, se considera un solo elemento, y el 6 y el 6 se repite, se considera otro elemento. Entonces habrían 2 elementos. En el conjunto G, ¿cuántos elementos hay? Ustedes lo habían dicho, habían 3 elementos, ¿no? En este caso el 8 y el otro, 8 encerrado entre llaves, son elementos diferentes. Entonces habrían 3 elementos. Y el conjunto H tiene ¿cuántos elementos? Tiene en este caso el 5, un elemento, el 6 entre llaves, un elemento, el 5 entre llaves, otro elemento, y el 6 sin llave, otro elemento. Entonces habría 4 elementos. Ahora, una vez que hayamos los elementos de los conjuntos, voy a poder hallar el número de elementos del conjunto potencia de A, o el número de subconjuntos de A. ¿Cuántos subconjuntos tiene este conjunto A? Y la fórmula era 2 elevado al número de elementos. Entonces yo tengo que poner 2 elevado al número de elementos. Tiene que estar elevado, ¿no? Elevado al número de elementos. Entonces, tú vas a fijarte allí que tiene que estar elevado al número de elementos. Esa era la fórmula. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo que fijarme cuántos elementos tiene A. Como A tiene 0 elementos, yo voy a poner 0. 2 elevado a la 0. Y 2 elevado a la 0 sale 1. Significa que el conjunto potencia de A habría solamente un subconjunto, nada más, un subconjunto. En el caso de los números del número de subconjuntos de B, tendría que poner 2 elevado a la cuánta. 2 elevado a la cuánto sería. Tengo que fijarme. Acá habría un elemento. Solamente tiene 1. Entonces acá sería 2 elevado a la 1. Y 2 elevado a la 1, ¿cuánto va a salir? ¿Cuánto sale 2 elevado a la 1? Sale 2, ¿verdad? 2 elevado a la 1 sale 2. Igualmente va a ser para el conjunto C. Los números de elementos del conjunto, el número de subconjuntos de C sería, como tiene 3, acá sería 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3, ¿cuánto sale? Multiplicas 3 veces el 2, ¿verdad? Multiplicas 2 por 2 por 2, 3 veces. Y va a salir 8. Y así lo fuimos completando todos los demás ejercicios, ¿no? En este caso del conjunto potencia. Y en la
página número 7 vamos a desarrollar en el cuaderno estos ejercicios. Entonces tú vas a poner en el cuaderno desarrollo de la página número 7. Tú eso lo vas a poner en el cuaderno, desarrollo de la página número 7. Y vas a desarrollar, ¿no? El número 1. ¿Cuántos subconjuntos posee el conjunto? Este es el conjunto. ¿Cuántos subconjuntos posee este conjunto? Entonces, para saber el subconjunto o el número de elementos o el número de elementos del conjunto potencia de este conjunto, tendría que saber primero cuántos elementos tiene. En este caso, acá hay un elemento, hay uno, este sería otro, habrían 2, 3 y 4. Fíjate que del punto y coma al otro punto y coma, ahí hay un elemento, ¿no? Todo esto, este que está encerrado entre llaves, 4, punto y coma 4, que está cerrado entre llaves, viene a ser un elemento. No hay dos, es uno solo. Entonces habrían 4 elementos. Este conjunto tiene 4 elementos, pero si me piden los subconjuntos, la fórmula es 2 elevado al número de elementos. Entonces yo tendría que poner 2 elevado a la cuánta. ¿A la cuánto pondría? ¿A la 3 o a la 4? ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 4 elementos. Entonces sería 2 elevado a la cuarta, o a la 4 también, ¿no? ¿Cuánto es 2 elevado a la cuarta? Multiplicas 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. ¿Cuánto sale? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16. Entonces voy a poner 16. Este es el ejercicio número 1. En el caso del ejercicio número 2, dice, el conjunto A tiene 128 subconjuntos. Tiene 128. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Nos piden hallar los elementos del conjunto A. Entonces, para poder desarrollar esto, acá me dan un dato. El conjunto A tiene 128 subconjuntos. Tiene 128 subconjuntos. Entonces, tú sabes que la fórmula del número de elementos del conjunto potencia de A, o los subconjuntos de A, es 2 elevado al número de elementos. En este caso, el número de elementos de A. Y eso es 128, porque eso es el dato que me dan. Me dicen que son 128 subconjuntos. Entonces yo he puesto allí 2 elevado al número de elementos de A, porque nos están hablando del conjunto A, tiene 128 subconjuntos. Y acá hay una igualdad. Entonces, al tener una igualdad, lo que voy a hacer es buscar 2 elevado a un número que me dé 128. Yo voy a repetir acá, ¿no? 2 elevado al número de elementos de A es igual a 2 elevado a un número que me dé 128. ¿Qué número puede ser? ¿Qué número me dará 128? Tú vas a buscar un número, por ejemplo, 2 a la 3, ¿te dará 128? No, 2 por 2 por 2, no te va a dar 128, te da 8. Si pongo 2 a la 4, te va a dar solamente 16. Entonces, ¿qué número será? 2 a la cuánto. Entonces, tenemos que ir viendo. Entonces, 2 a la 4 es 16. Si es 5, 2 elevado a la 5, sería 16 por 2, ¿no? Sería 32. Por otro 2, sería 64. Por otro 2, sería 128. Entonces, ¿por cuánto sería? Sería elevado a la 7. Multiplicas 2 por 2, 4, por 2, 8, por otro 2, 16, por otro 2, 32, por otro 2, 64 y por otro 2, 128. Entonces sería 2 elevado a la 7. Entonces, lo que vas a hacer
es que 2, entonces en este caso tendrías que hacer que los números de elementos de A, que va a ser igual, ¿a qué? A 7. Va a ser igual a 7. ¿Por qué? Como acá el 2 y el 2 en esta igualdad se repiten, significa que el número de elementos de A va a ser igual a este exponente 7. Estos dos exponentes van a ser iguales. Entonces ahí me voy a dar cuenta que el conjunto A tiene 7 elementos. Si el conjunto A tiene 7 elementos, significa que va a tener 128 subconjuntos. En el ejercicio número 3 dice, hallar el número de elementos del conjunto potencia de P. Dice, el número de elementos del conjunto potencia de P. Entonces, o también se puede decir hallar los subconjuntos de P. Entonces, para hallar los subconjuntos de P, tengo que ver esta fórmula, ¿no? A ver, vamos a ver esta fórmula de acá. Voy a ponerlo. Entonces acá sería el número de elementos del conjunto potencia de P. Entonces yo en vez de A tendría que poner P. Y es la misma fórmula, 2 elevado al número de elementos de P. Pero acá tendría que fijarme cuántos elementos tiene P. ¿Cuántos elementos tiene? Acá tiene M viene a ser 1, un solo elemento, la A es otro elemento, la B es otro y la N es otro elemento. Por más que se repitan 3 veces, sigue siendo el mismo elemento. Entonces tendrían 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces acá sería 2 elevado a la cuarta, ¿no? ¿Cuánto será 2 elevado a la cuarta? ¿Cuánto es 2 elevado a la cuarta? 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Entonces sale 16. Fácil, recontra fácil. Entonces el número de elementos del conjunto de potencias de P es 16. 16 es mi respuesta. Esta es mi respuesta. Ahora el conjunto B tiene 256 subconjuntos, dice. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? Es muy similar al ejercicio número 2. Vamos a hacerlo. Ahora voy a copiarlo el de acá. Te vas a fijar que es muy sencillo. Dice, el conjunto B tiene 256 subconjuntos. Entonces acá, el conjunto potencia de B es igual a 2 elevado al número de elementos de B. ¿Y eso qué es igual? A 256 subconjuntos. Pero ahora tengo que buscar 2 elevado a un número que me dé 256. Entonces, 2 elevado a la 7 me dará 256. No, 2 a la 6, ¿cuánto me da? Me dará 256. Tienes que buscar, multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces 2 te da 256? Entonces, si nos fijamos, multiplicamos 2 por 2, 4, por 2, 8, de ahí 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, 64 por 2, 128, y 128 por 2, 256. Entonces, ¿cuántos 2 son? Serían 8. 8 veces el 2. Entonces, el número de elementos, estamos hablando de B, número de elementos de B sería 8. 8 elementos. Entonces esa sería mi respuesta. El conjunto B tiene 8 elementos. El de acá sería mi respuesta. En el ejercicio número 5 nos dice, ¿cuántos subconjuntos tiene C? Subconjuntos. Entonces, tengo que contar los elementos de C. ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos elementos tiene C?
Acá tiene un elemento, 2, 3, 4, 5, 6. La T ya no lo repito, ¿verdad? Ya no lo repito. Hasta acá van 6, la I tampoco. La C, ¿sí? Entonces serían 7 elementos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y faltaría la C, que es 7, porque la I se repite y la A también, y la T también. Entonces son 7 elementos. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? La fórmula sería como estamos practicando, ¿no? Acá sería subconjuntos de C, y acá tendría que poner 2 elevado a los números de elementos de C. ¿Cuántos elementos son? 2 elevado a la cuanta sería 2 elevado a la 7. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 7? ¿Cuánto es 2 elevado a la 7? Multiplicas 7 veces el 2. Lo multiplicas y pones tu respuesta acá. Ahora te lo voy a dejar para que tú lo hagas. Tú vas a multiplicar 7 veces el 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 7 veces. Y pones tu respuesta. Y en la número 6 también es muy parecido a los ejercicios que hemos estado desarrollando, ¿no? Hallar el número de elementos del conjunto potencia de A. Lo mismo que estamos haciendo acá. Es igualito, lo mismo, copias, ¿no? Tú escribes, tú vas a escribir en tu cuaderno, vas a poner allá número de elementos del conjunto potencia de ¿quién? De A. Entonces allí vas a poner la fórmula, 2 elevado al número de elementos de A. Y vas a tener que poner cuántos elementos tiene este conjunto A. Tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces pongo acá elevado a la 4. 2 elevado a la 4. Y acá pongo mi respuesta. Multiplicas 4 veces el 2. 2 por 2 por 2 por 2. Y pones tu respuesta. Y así voy desarrollando los diversos ejercicios de la página número 7. Está muy sencillo, muy fácil esta página, estos ejercicios, para que puedas practicar. Sigue esforzándote, esfuérzate con mucha dedicación en estos ejercicios. Ánimo y recuerda, dale un tiempo también para Dios, aunque sea 15 minutos diario. Tener un alimento espiritual todos los días es muy importante para nuestra vida. Chao.